Hoy el mundo amaneció diferente. Lo que está pasando en el mundo ahora mismo es tan grave, tan rápido y tan importante, que si no lo entiendes hoy, mañana vas a estar perdido cuando lo escuches en cualquier lado. Hoy Irán lanzó el mayor ataque con misiles desde que empezó esta guerra. Hoy Estados Unidos está poniendo sobre la mesa la opción de entrar con soldados. Hoy el portaaviones más poderoso de la Armada estadounidense fue atacado con drones en el mar. Y hoy Donald Trump le dijo al mundo que va a seguir bombardeando Irán hasta la edad de piedra si no abren un paso de agua del que depende el 20% del petróleo del planeta. Eso no es una exageración, eso es textual, sus propias palabras. Pero aquí en Noticia Mundial TV no solo te traemos las noticias, te las explicamos. Te contamos qué significa cada cosa, quién gana, quién pierde y por qué te debería importar aunque vivas a miles de kilómetros de distancia de Oriente Medio. Porque lo que pasa en los próximos días en ese rincón del mundo va a llegar a tu bolsillo, a tu bomba de gasolina, a tu mercado y posiblemente a la economía de tu país. Así que acomódate porque hoy hay mucho que analizar y te lo voy a contar todo desde el principio. Vamos a empezar con los hechos concretos. Irán lanzó cerca de 10 misiles balísticos contra el territorio de Israel. Los medios israelíes lo calificaron inmediatamente como el mayor ataque desde que comenzó esta guerra. No es un ataque más. Es una escalada enorme en una guerra que ya llevaba semanas siendo brutal. Ahora bien, ¿qué es un misil balístico? No lo des por sabido. Un misil balístico es un cohete que sale disparado hacia arriba, sube hasta la atmósfera y luego cae en picada sobre su objetivo a velocidades altísimas. Son extremadamente difíciles de interceptar porque van muy rápido y vienen desde arriba. Israel tiene uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, y aún así, uno de esos 10 misiles pasó. 9 de los 10 misiles fueron interceptados. Eso es un éxito enorme para el sistema de defensa israelí, pero uno logró atravesar toda esa protección, y ese misil no llevaba una carga explosiva normal, llevaba munición de racimo. ¿Qué es eso? Imagínate que abres una bolsa llena de granadas pequeñas justo encima de una ciudad. Eso es básicamente lo que hace la munición de racimo. Al explotar, libera decenas o cientos de pequeñas submuniciones que caen en un área enorme. El problema es que muchas de esas pequeñas bombas no explotan de inmediato, quedan en el suelo durante años, esperando que alguien las pise. Por eso están prohibidas por más de 110 países en el mundo. Son devastadoras no solo en el momento del ataque, sino durante décadas después. Por el momento, las autoridades israelíes reportan heridos, la situación sigue en desarrollo y se esperan más actualizaciones. Pero lo que está claro es que con este ataque Irán cruzó una línea que no había cruzado antes. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué Irán escaló así justo ahora? Y la respuesta tiene varias capas. Primero, Irán está bajo una presión militar sin precedentes. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel han causado ya más de 2000 muertos en territorio iraní. Sus infraestructuras están siendo atacadas. Su economía está sufriendo. El régimen necesita mostrar que puede responder. Segundo, hay una lógica de disuasión. Irán quiere enviar el mensaje de que si la guerra continúa, el costo para Israel y para Estados Unidos también va a subir. Tercero, y esto es clave, hay conversaciones diplomáticas en marcha, y a veces los países atacan más fuerte justo antes de negociar para llegar a la mesa con más poder de presión. Lo veremos más adelante. Mientras lanzaba esos misiles hacia Israel, Irán también estaba haciendo algo muy significativo en casa, movilizando a su propia población civil. El gobierno iraní arrancó una campaña masiva de reclutamiento. Le están enviando mensajes de texto a los teléfonos de millones de ciudadanos en todo el país. El mensaje es directo: regístrate como defensor del territorio nacional. La campaña se llama Llanfada. En español eso se traduce aproximadamente como sacrificar la vida. Con ese nombre ya te puedes imaginar de qué va esto. No están llamando a los militares profesionales, están llamando a civiles, a gente común, a personas que van al mercado, que trabajan en una oficina, que llevan a sus hijos al colegio. Les están pidiendo que se preparen para defender su país de una posible invasión terrestre. Además del reclutamiento, las autoridades han reforzado los controles de seguridad interna, han puesto nuevos puestos de vigilancia, especialmente en ciudades estratégicas como Isfahán y sus alrededores. Los analistas apuntan a que esta movilización se apoya en estructuras que ya existen: la Basí, una milicia voluntaria vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Esta milicia ha sido usada históricamente para la defensa territorial y también para el control interno de la población. En otras palabras, Irán está activando toda su maquinaria de guerra popular. No solo está luchando con su ejército, está preparando a toda la sociedad para un conflicto que podría ser mucho más largo y más intenso de lo que ya es. Que el régimen iraní cree que la amenaza de una invasión terrestre es real. No están haciendo esto como propaganda. Están tomando medidas concretas porque tienen información de que Estados Unidos y sus aliados están evaluando exactamente esa opción. Y eso nos lleva al siguiente bloque. Esta es la pregunta que más alarma a los analistas militares en este momento. Medios como The Atlantic, que tiene fuentes muy cercanas al Pentágono y a los altos mandos militares de Estados Unidos,
están informando que los militares estadounidenses están estudiando operaciones terrestres dentro de Irán. No es rumor, no es especulación. Son fuentes al tanto de los planes. ¿Qué tipo de operaciones están sobre la mesa? El primer escenario es tomar la isla de Yark. Puede que ese nombre no te diga nada, pero es uno de los puntos más estratégicos de toda la región. Por la isla de Yark pasa la gran mayoría de las exportaciones de petróleo de Irán. Si Estados Unidos toma esa isla o simplemente destruye su capacidad militar y portuaria, le corta el ingreso económico principal al régimen iraní de un solo golpe. Sin petróleo no hay dinero, sin dinero no hay guerra. Esa es la lógica. Pero no es tan simple. Una operación así implicaría combates reales en suelo iraní, soldados estadounidenses muriendo, y una respuesta iraní que podría ser feroz. El segundo escenario es aún más delicado y tiene al mundo en vilo. Enviar fuerzas especiales para asegurar o destruir las instalaciones nucleares de Irán. Estamos hablando de lugares como Fordow y Natanz, donde Irán tiene uranio enriquecido y la infraestructura para desarrollar potencialmente armamento nuclear. El problema es que estas instalaciones están enterradas decenas de metros bajo tierra. Están protegidas con capas de concreto y con todo el arsenal del ejército iraní. Una operación de fuerzas especiales ahí sería de altísimo riesgo, no solo para los soldados, sino para la estabilidad de toda la región. Si algo sale mal en una instalación nuclear, las consecuencias pueden ser catastróficas. Los expertos militares advierten que cualquiera de estas dos opciones podría desencadenar una guerra terrestre prolongada, una guerra que no terminaría en semanas, sino posiblemente en años, con un impacto directo en el precio del petróleo, en la economía global y en la vida de millones de personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Por ahora no hay una decisión oficial de la Casa Blanca, pero que se estén planificando estos escenarios ya dice mucho sobre hacia dónde puede ir esta guerra. Antes de contarte lo que dijo Trump, necesitas entender por qué el estrecho de Hormuz es tan importante, porque si no entiendes eso no vas a entender nada de lo que viene. Imagínate un pasillo de agua. Tiene apenas 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Está ubicado entre Irán y la península arábiga. Y por ese pasillo pasa aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo entero cada día. 20 de cada 100 barriles de petróleo que se mueven en el planeta pasan por ahí. Si ese paso se bloquea, el precio del petróleo se va a las nubes. Y si el petróleo sube, todo lo demás sube también. Gasolina, transporte de mercancías, alimentos, electricidad, todo. Irán lo sabe perfectamente y lo está usando como su arma más poderosa en esta guerra. Trump salió a hacer una declaración que nadie esperaba con esa dureza. Afirmó que Irán le pidió un alto el fuego, que el nuevo presidente del régimen iraní, a quien calificó como mucho menos radical y mucho más inteligente que sus predecesores, se había puesto en contacto para pedir que pararan los bombardeos. Y Trump respondió con una condición muy clara: lo consideramos cuando el estrecho de Hormuz esté completamente abierto, libre y despejado. Pero ahí no paró. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump endureció aún más la postura. Dijo textualmente: hasta entonces estamos bombardeando a Irán hasta la aniquilación, o como dicen, de vuelta a la edad de piedra. Eso no es lenguaje diplomático, eso es una amenaza directa y brutal de un presidente en ejercicio hacia otro país. Y generó una reacción inmediata en los mercados, en los gobiernos y en las cancillerías de todo el mundo. Pero entonces pasó algo interesante. El Ministerio de Exteriores de Irán salió a desmentir completamente las declaraciones de Trump. El portavoz dijo que esas afirmaciones son falsas y carecen de fundamento, que Irán no pidió ninguna tregua, que no hubo ningún contacto de ese tipo. Entonces tenemos dos versiones completamente opuestas. Estados Unidos dice que sí hubo un acercamiento, Irán dice que no. Ninguno de los dos puede estar mintiendo sin razón. Ambos tienen algo que ganar con su versión. Trump quiere mostrarse como el que tiene el poder, el que puede imponer condiciones. Irán no quiere parecer débil ante su propia población ni ante sus aliados. La verdad probablemente está en el medio. Y esa zona gris es la más peligrosa de todas, porque genera malentendidos que en una guerra pueden costar vidas. Las palabras de Trump no solo generaron tensión diplomática, golpearon directamente los mercados financieros y energéticos. El petróleo tipo Brent, que es el de referencia mundial, estaba por encima de los $100 por barril en ese momento. Eso es un nivel altísimo que ya estaba afectando a las economías de todo el mundo. Y las declaraciones de Trump elevaron aún más la incertidumbre. Cada palabra que sale de la Casa Blanca sobre el estrecho de Hormuz mueve los mercados. Así de sensible está la situación. Y si todo lo anterior ya te parecía serio, esto eleva el nivel todavía más. Irán afirmó haber lanzado un ataque con drones contra el portaaviones Abraham Lincoln de la Armada de Estados Unidos en el Golfo de Omán. El Abraham Lincoln no es un barco cualquiera, es uno de los portaaviones de clase Nimitz de la Armada estadounidense. Tiene más de 300 metros de largo, puede llevar a bordo más de 70 aviones de combate. Es básicamente una base militar flotante. Es uno de los activos militares más poderosos que tiene Estados Unidos en el mundo. Y según Irán,
fue alcanzado por drones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Irán afirma que el portaaviones estaba acercando a sus fronteras marítimas con el objetivo de presionar el tránsito en el estrecho de Hormuz cuando fue alcanzado. Dice que tras el ataque, el grupo naval estadounidense se retiró rápidamente y se alejó más de 1000 kilómetros del área. Estados Unidos, como ha hecho en situaciones similares anteriores, no ha confirmado daños relevantes. Habla de incidente, pero no de daños significativos. Esta es la guerra de versiones de siempre entre Washington y Teherán, y en una guerra la narrativa importa tanto como las balas. Porque atacar un portaaviones de Estados Unidos no es lo mismo que atacar cualquier otro objetivo militar. Es atacar el símbolo más poderoso de la supremacía naval estadounidense. Es cruzar una línea que ningún adversario de Estados Unidos ha cruzado en décadas. Si el ataque causó daños reales y Estados Unidos no lo reconoce, eso tiene implicaciones políticas enormes. Si no causó daños, pero Irán lo afirma, también tiene implicaciones porque le muestra a su población y a sus aliados que pueden golpear al gigante. En cualquiera de los dos casos, el peligro de una respuesta militar directa y masiva de Estados Unidos aumentó significativamente con este incidente. Hay un frente de esta guerra que no sale en las imágenes de explosiones y misiles, pero que puede afectarte directamente aunque vivas en otro continente: los ataques a infraestructura tecnológica y económica. Un centro de datos de Amazon Web Services en Bahrein fue atacado y sufrió daños físicos. Amazon Web Services, también conocido como AWS, es la plataforma de computación en la nube más grande del mundo. Miles de empresas, bancos, aplicaciones y servicios digitales dependen de ella para funcionar. Este no es el primer ataque de este tipo. En las últimas semanas ya se habían registrado ataques similares contra otros centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein. Hay un patrón claro: alguien está apuntando sistemáticamente a la infraestructura tecnológica de la región. Los expertos advierten que esto abre un nuevo frente en la guerra, el frente digital, y ese frente puede tener consecuencias globales porque los servicios que sostiene AWS no son solo regionales, son internacionales. En el otro lado, las acerías estratégicas de Irán también recibieron golpes duros. La agencia iraní Fast News informó que las primeras evaluaciones apuntan a ataques masivos con daños y destrucción significativos en la empresa Mubarak Steel, una de las mayores del país. La planta afectada está en la provincia de Isfahán, uno de los principales polos industriales de Irán. Otra filial de la misma compañía, en la provincia de Charjamal, también habría sufrido daños importantes. ¿Por qué atacar acerías? La respuesta es estratégica. El acero es un insumo fundamental para la industria de defensa. Sin acero no hay blindados, no hay estructuras de búnkers, no hay componentes para misiles. Al golpear las acerías, se le está quitando a Irán la capacidad de reponer y fabricar su maquinaria de guerra. Es una guerra total, no solo contra los soldados, sino contra toda la capacidad industrial del país. Mientras todo esto pasa en Oriente Medio, en Europa se vive otra crisis paralela que puede cambiar el orden del mundo tal como lo conocemos. Trump le dijo al diario Telegraph que está considerando seriamente retirar a Estados Unidos de la OTAN. El motivo que da es contundente: la alianza no se unió a su guerra contra Irán. Trump calificó a la OTAN de tigre de papel, afirmó que la retirada podría ser irreversible y dijo que Putin también sabe que la OTAN es un tigre de papel. Para entender la magnitud de esto, la OTAN es la alianza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para que un ataque contra cualquier miembro fuera considerado un ataque contra todos. Es el escudo que ha protegido a Europa durante más de 70 años. Si Estados Unidos se va de la OTAN, ese escudo desaparece, y Europa quedaría sola frente a Rusia, frente a China, frente a cualquier amenaza futura. Pero Trump no se quedó ahí. También fue especialmente duro con el Reino Unido y con su primer ministro, Keir Starmer. Reprendió a Starmer por negarse a involucrar a Reino Unido en la guerra contra Irán, y luego lanzó algo que causó conmoción. Dijo que el Reino Unido ni siquiera tiene armada, que sus portaaviones no funcionan, que son demasiado viejos. Esto es una referencia a problemas técnicos que afectaron el año pasado a algunos buques de la Royal Navy, pero decirlo así en medio de una guerra, de un aliado histórico a otro, es un golpe diplomático brutal. Y Trump fue más lejos. Dijo que lo único que quiere Starmer son costosos molinos de viento que están disparando los precios de la energía en Reino Unido. Keir Starmer respondió con una serenidad que muchos en Europa aplaudieron. Dijo que no va a cambiar su postura respecto a entrar en la guerra, sin importar la presión ni el ruido que reciba, que él es el primer ministro británico y tiene que actuar en el interés nacional de su país. Pero también fue claro, anunció que va a convocar una reunión del G7 y de otras naciones para impulsar una solución diplomática al conflicto. Y dijo,
Starmer también dijo algo muy significativo sobre Europa, que el Brexit causó un daño profundo a la economía británica y que las oportunidades de fortalecer la seguridad y reducir el costo de vida son demasiado grandes para ignorarlas. Una señal de que Reino Unido podría estar buscando un acercamiento mayor a la Unión Europea en este nuevo contexto geopolítico. Estamos viendo el resquebrajamiento de las alianzas que construyeron el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN en crisis, Estados Unidos y Reino Unido enfrentados verbalmente, Europa buscando su propio camino. El mundo de las alianzas que conocíamos se está reconfigurando en tiempo real y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de esta guerra. Mientras Trump lleva la guerra al mundo, en casa las cosas no le están saliendo bien. Una encuesta de la CNN publicada este miércoles muestra que su índice de aprobación cayó al 35% en marzo. En enero, cuando asumió el cargo, estaba en 39%. En apenas 2 meses perdió 4 puntos. Puede que 4 puntos no suenen a mucho, pero en política, en tan poco tiempo, eso es una caída significativa, y los números detrás de ese promedio son aún más reveladores. Solo el 31% de los estadounidenses aprueba la política económica de Trump. Eso significa que casi 7 de cada 10 personas en su propio país desaprueban cómo maneja la economía. 77 de cada 100 ciudadanos dicen que la situación económica del país está mal, y lo más contundente, el 65% culpa directamente a las políticas de Trump de haber empeorado ese escenario. La guerra tiene un costo enorme, los precios de la energía subiendo, el comercio internacional afectado por el bloqueo del estrecho, la incertidumbre que paralizan las inversiones. La gente lo está sintiendo en su vida diaria, y lo está diciendo en las encuestas. En política exterior tampoco le va bien, solo el 36% aprueba cómo maneja las relaciones internacionales. Y hay un número que debería preocupar a cualquier gobierno, el porcentaje de ciudadanos que cree que las decisiones de Trump han dañado la posición de Estados Unidos en el mundo subió 6 puntos desde enero, llegando al 63%. En otras palabras, la mayoría de los propios estadounidenses cree que su país está peor visto en el mundo que antes de que Trump tomara estas decisiones. Las guerras pueden ganarlas los ejércitos, pero las pierden los políticos cuando la gente en casa ya no los apoya. Ahora alejémonos un poco del centro del conflicto y miremos qué están haciendo los grandes poderes que observan desde afuera. Vladimir Putin participó este miércoles en un foro internacional sobre transporte y logística en San Petersburgo, y aprovechó para lanzar un mensaje muy calculado. Dijo que la crisis en Oriente Medio ya está teniendo un impacto directo sobre los mercados de energía y el transporte de petróleo y gas en el mundo. Hasta ahí, nada nuevo. Pero luego dijo que Rusia está en condiciones de ofrecer alternativas logísticas al resto del mundo, que puede desempeñar un papel clave en la nueva arquitectura del transporte internacional. ¿Qué significa eso en lenguaje claro? Que Putin está diciendo, si el estrecho de Hormuz está bloqueado y las rutas del Golfo Pérsico no funcionan, vengan conmigo, yo les ofrezco otra ruta. Y no lo dice solo, ya hay acuerdos concretos en marcha. Rusia e Irán están previendo un aumento significativo del transporte de mercancías a través del mar Caspio. Grano, metales, madera y otras mercancías que antes viajaban por el Golfo Pérsico ahora podrían ir por esa ruta alternativa. El viceministro de Transporte ruso lo dijo claramente en ese mismo foro. Los puertos iraníes del Caspio y los puertos rusos de Astracán y Majakalá están listos para absorber ese nuevo tráfico. Lo que está pasando aquí es muy importante. Rusia y China no entraron en la guerra, pero están sacando ventaja de ella. Están construyendo una nueva arquitectura económica que reduce la dependencia de las rutas que controla Occidente. Y hablando de China, el diario oficial del ejército chino lanzó esta semana una advertencia que no pasó desapercibida. Reveló que Japón acumula 44,4 toneladas de plutonio, una cantidad que teóricamente podría ser suficiente para fabricar cerca de 5.500 ojivas nucleares. Japón desde 1967 mantiene 3 principios no nucleares: no poseer, no producir y no permitir armas nucleares en su territorio. Pero el diario militar chino advierte que si Tokio decide romper esas limitaciones podría convertirse en un estado nuclear en un periodo muy corto. ¿Por qué dice esto China ahora? Porque la guerra en Oriente Medio está acelerando el rearme de muchos países. Y China ve con alarma que Japón, históricamente su rival en Asia, podría aprovechar este contexto para fortalecer militarmente. En el fondo, esta guerra en Oriente Medio está removiendo el tablero geopolítico en todos los rincones del mundo. Como si no hubiera suficientes frentes abiertos, los hutíes de Yemen acaban de escalar su participación en el conflicto. Este grupo armado, aliado de Irán y que controla gran parte del norte de Yemen, reivindicó su tercer ataque con misiles contra Israel desde que entraron en el conflicto el sábado pasado. 3 ataques en menos de una semana. Pero lo que más preocupa de su comunicado es esto. Dijeron que la operación se llevó a cabo conjuntamente con sus aliados en Irán y con Hezbollah, el grupo armado libanés. Eso quiere decir que no estamos viendo ataques coordinados simplemente, estamos viendo una alianza militar activa y operativa entre Irán, los hutíes en Yemen y Hezbollah en Líbano. Un eje de grupos armados que ahora actúan de forma conjunta contra Israel. Por su parte, Israel anunció la muerte del comandante del Frente Sur de Hezbollah,
fue identificado como Haji Yusuf Ismail Hassem, considerado uno de los altos responsables militares del grupo. Hassem había asumido el mando de esa estructura tras la muerte de su predecesor en septiembre de 2024, cuando fue abatido en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. Israel sigue con su estrategia de decapitar el liderazgo militar de sus adversarios. Cada vez que eliminan a un comandante, mandan un mensaje: nadie está a salvo. Y hay una novedad que puede cambiar mucho la dinámica de esta guerra. Según el Wall Street Journal, los Emiratos Árabes Unidos estarían preparándose para colaborar con Estados Unidos y otros aliados en una operación destinada a reabrir el estrecho de Hormuz. Esto es enorme. Los Emiratos serían el primer país del Golfo Pérsico en entrar directamente en este conflicto. Un país árabe, vecino de Irán, dispuesto a unirse a la coalición liderada por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Emiratos también han sido objetivo de ataques atribuidos a Irán, porque el bloqueo del estrecho los golpea directamente a ellos también. Y porque funcionarios emiratíes dijeron algo muy revelador, que Irán está luchando por su supervivencia y que estaría dispuesto a arrastrar a la economía mundial mediante el control del estrecho. Si los Emiratos entran oficialmente en este conflicto, la guerra deja de ser Estados Unidos e Israel contra Irán, pasa a ser una guerra regional mucho más amplia. Y mientras el mundo mira a Oriente Medio, la guerra en Ucrania sigue y Rusia está aprovechando la distracción. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este miércoles que Zelensky debe tomar una decisión hoy mismo para que las tropas ucranianas abandonen el Donbass y se retiren más allá de las fronteras administrativas de la República Popular de Donetsk. Peskov indicó que esa decisión podría salvar muchas vidas. Es el tipo de lenguaje que Rusia usa cuando quiere parecer que está siendo razonable. Pero lo que está pidiendo es básicamente que Ucrania se rinda en el frente este. Zelensky, por su parte, no ha dado señales de ceder. Sabe que cualquier retirada ahora sería leída como una derrota. Y aquí hay un detalle que pasó casi desapercibido pero que es muy revelador. El canciller ucraniano Andriy Sybiha informó que partes de un misil iraní de racimo cayeron a apenas 30 metros de la embajada ucraniana en Israel. 30 metros, con personas dentro del edificio. Nadie resultó herido. Pero el canciller fue muy claro. Dijo que esto demuestra que el régimen iraní es una amenaza para toda la región y que constituye una violación de las normas básicas de seguridad diplomática internacional. Ucrania, que ya lleva años en guerra con Rusia y que recibe armas y apoyo de Occidente, ahora también tiene a Irán como un actor que amenaza indirectamente su seguridad. Y hay otra noticia que pasó casi desapercibida esta semana pero que tiene implicaciones enormes para el futuro. The New York Times informó que Estados Unidos está negociando con Dinamarca una ampliación significativa de su presencia militar en Groenlandia. Washington quiere acceso a 3 nuevos emplazamientos estratégicos, incluidas las antiguas bases de Narsarsuaq y Kangerlussuaq. En la actualidad solo hay una base estadounidense activa en Groenlandia. Si este acuerdo se concreta, sería la mayor expansión militar de Estados Unidos en la isla ártica en varias décadas. ¿Por qué Groenlandia? Porque el Ártico se está convirtiendo en el próximo tablero geopolítico. Las rutas marítimas árticas se están abriendo por el deshielo. Los recursos naturales son enormes. Y tanto Rusia como China están reforzando su presencia ahí. Mientras todos miran a Oriente Medio, Estados Unidos está moviendo fichas en el norte. Antes de hablar de diplomacia, necesitamos hablar de las personas. Más de 2.000 muertos en territorio iraní. Familias destruidas, ciudades bombardeadas, infraestructuras en ruinas, millones de personas viviendo con miedo cada día. La antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, que fue tomada en 1979 y hoy funciona como un museo conocido como el Nido de Espías, fue bombardeada esta madrugada. Un lugar que es parte de la historia entre estos dos países, destruido en medio de esta guerra. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, salió a hablarle a su población con una honestidad que muchos líderes evitan. Dijo: puede que los próximos meses no sean fáciles. Tengo que ser franco sobre eso, la guerra está subiendo el precio de la gasolina. Ningún gobierno puede prometer eliminar esa presión. Eso es lo que está pasando en el mundo real, más allá de los análisis geopolíticos. Hay personas que sufren las consecuencias de decisiones que tomaron otros. Y sin embargo, en medio de todo este caos, apareció algo que no habíamos visto desde que empezó el conflicto, una señal real de que alguien quiere hablar. Axios reveló, citando a 3 funcionarios estadounidenses, que Estados Unidos e Irán están manteniendo conversaciones para explorar un posible acuerdo, un alto el fuego, a cambio de la reapertura del estrecho de Hormuz. No se sabe todavía si son conversaciones directas entre Washington y Teherán o si se están haciendo a través de mediadores internacionales. Y los propios funcionarios fueron claros, no hay ninguna garantía de que esto llegue a algún lado. Las conversaciones están en una fase muy delicada. Trump habló por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para informarle de esas conversaciones. Arabia Saudí es un actor clave en cualquier negociación en la región. Y funcionarios de la Casa Blanca anticiparon que Trump podría anunciar en su discurso a la nación un plazo de 2 a 3 semanas para finalizar las operaciones militares en Irán. Un plazo de 2 a 3 semanas puede ser varias cosas al mismo tiempo.
Puede ser una señal genuina de que Estados Unidos quiere salir de esta guerra antes de que el costo político se vuelva insostenible. Las encuestas que vimos antes muestran que Trump está perdiendo apoyo rápidamente. Puede ser una táctica de presión para que Irán ceda en el tema del estrecho antes de que llegue ese plazo. O puede ser simplemente una declaración para los mercados y para la opinión pública que no tiene un respaldo real. Lo que sí es claro es que si en 2 o 3 semanas no hay un acuerdo y las operaciones militares continúan, la guerra entrará en una nueva fase que podría ser mucho más destructiva que todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el momento más peligroso de este conflicto hasta ahora. Más misiles, más frentes abiertos, un portaaviones atacado, infraestructuras destruidas, la OTAN en crisis y 2 potencias nucleares con versiones completamente distintas de lo que está pasando en la mesa diplomática. Pero también estamos en el momento donde por primera vez en este conflicto apareció una palabra que nadie había pronunciado en semanas: negociación. Eso no significa que la guerra se vaya a acabar mañana. Significa que quizás, solo quizás, hay actores en ambos lados que entienden que el costo de continuar es demasiado alto. Lo que viene en las próximas 2 o 3 semanas va a ser decisivo. O hay un acuerdo y el mundo puede respirar, o no hay acuerdo y lo que viene puede ser algo que ninguno de nosotros está completamente preparado para ver. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a estar en esto minuto a minuto porque esta historia no para y tú mereces entenderla. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, compártelo, porque hay mucha gente que necesita entender esto y no sabe por dónde empezar. Suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que habrá un acuerdo de paz en las próximas semanas? ¿O esto va a escalar a algo mucho peor? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.